Este año, en la liturgia, todos los domingos, vamos a escuchar en nuestras misas el Evangelio según San Mateo, es el que toca en el ciclo A. Por eso vamos a hablar un poquitito de este Evangelio. El Evangelio de Mateo es el primero que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Te acordás que son 4? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es un evangelio escrito allí por el año 80, 90, en el cual se puso por escrito la predicación de este discípulo del Señor acerca de las cosas que habían sucedido en Jerusalén, a partir de que un profeta comenzó a anunciar la venida, la proximidad, la llegada del Mesías y junto con él del reino de Dios. El Evangelio comienza con los acontecimientos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, solamente encontramos en Mateo y en Marcos relatos de la infancia de Jesús. Y luego pasa inmediatamente a presentarse el precursor, Juan el Bautista, anunciar la venida y la llegada del reino de Dios. Luego tenemos la escena preciosa del bautismo del Señor Jesús en el Jordán, y luego el Espíritu Santo lo impulsa al Señor Jesús al desierto, donde es tentado por el demonio. Allí entonces, fogueado, nuestro Señor Jesucristo, habiendo vencido las tentaciones del enemigo, comienza su ministerio público en Galilea, donde comienza, dice el Evangelio, a recorrer, a girar, a andar por las distintas aldeas y pueblos, sanando, curando y anunciando el reino de Dios. El reino de Dios que para Mateo va a ser el reino de los cielos, porque Mateo le anuncia el Evangelio a una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, que tenían tanto respeto que ni siquiera decían la palabra Dios. Por eso la reemplazó el evangelista para que no haya ninguna incomodidad por la palabra cielo. Entonces vamos a encontrar siempre en Mateo el reino de los cielos, no el reino de Dios, aunque refiera y remita a lo mismo. Después de este comienzo del ministerio público de Jesús, encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, la carta magna del reino de Dios. Encontramos la revelación más importante del Nuevo Testamento, según muchos autores, que es la revelación de Dios como Padre, a propósito de la oración que Jesús les enseña a sus discípulos. Y tenemos, a partir de este momento, todas las leyes, las normas, la interpretación de la ley que deben hacer aquellos que fueron llamados a ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque aquellos que pertenecen al reino tienen a Dios por rey, son llamados hijos de Dios y deben vivir como hijos de Dios. Inmediatamente después encontramos al Señor realizando signos, prodigios, milagros, manifestando la potencia, el poder, la fuerza de este reino de los cielos que ya con Él mismo, con Jesucristo mismo, Hijo de Dios, está llegando a todo el pueblo de Israel, al pueblo elegido, y desde allí a todas las naciones, como dirá al final del Evangelio. El reino de Dios es algo que se manifiesta, no es algo que uno pueda quedarse para sí, es algo que se evidencia, de alguna manera se expresa, no solo con la vida, sino también con la palabra. Por eso siempre hechos y palabras van a ir entrelazándose en el anuncio del Evangelio. Ahora, en la mitad del Evangelio de Mateo encontramos el misterio del reino de los cielos, expresado en 7 fabulosas parábolas, es decir, cuentos, comparaciones tomadas de la vida real, de la vida de todos los días, que Jesús intenta apoderarse para ir revelando el verdadero rostro de Dios Padre, y también cuál es la situación en la cual tenemos que aceptar nosotros este regalo del reino de los cielos. Por supuesto, con el anuncio viene el rechazo.
y empiezan a manifestarse después del anuncio del misterio el rechazo de aquellos que no entienden, aquellos que no pueden penetrar en el misterio. ¿Por qué? Porque tienen cerrado el corazón. Tienen abierto el oído para la crítica, pero tienen cerrado el corazón. Son expertos en la ley, fariseos, cumplidores, piadosos, muy piadosos. Son escribas, son doctores de la ley, son expertos en leyes, pero no hacían lo que decían. Decían y no hacían. Conocían la ley a la perfección, pero no la vivían. Por eso el Señor Jesús tiene que poner de vuelta frente a todos sus discípulos el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas, como estaba ya escrito en la ley, en Deuteronomio 6:4, y amar al prójimo como si fuese uno mismo. Así como uno se amara a uno, amar al prójimo, de la misma forma. Cosa que también se encontraba en la ley, en el libro del Levítico, en capítulo 19, verso 18. Y esto nos lleva y remonta al resumen de la ley y los profetas, que Jesús lo expresa en el capítulo 7, versículo 12. Todo lo que ustedes quieren que hagan por ustedes, primero háganlo ustedes por ellos. Fíjense la exigencia. Las exigencias que también en la Carta Magna, en lo que se llama el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas en ese capítulo 5, 6 y 7, ya van revelando el espíritu más profundo de la ley. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, Jesucristo lleva a lo más profundo de la ley, y así de alguna manera quiere acercar a todos aquellos que van a ser convertidos en hijos del reino, mucho más al corazón de Dios Padre, mucho más al amor a su voluntad, mucho más al ansia de santidad que Jesús quiere suscitar en el corazón de sus discípulos y de todos sus oyentes. Jesús tiene que volver a la ley. Vuelve a la ley con el mandamiento principal y luego plantea el gran protocolo del reino. Así lo llama Francisco, el gran protocolo. ¿Cuál es el gran protocolo de los discípulos del Hijo del Rey? El gran protocolo es el que nosotros, bastante conocido, tenemos de a oídas, quizá no de vida, pero de oídas sí. Es aquel que está en la escena del juicio final en Mateo 25, 31 en adelante. Lo recordarán. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces ellos dirán, ¿cuándo hicimos esto, Señor? Y allí el Señor les dirá, versículo 40, en verdad les digo que cuando lo hayan hecho, que cuanto hayan hecho a uno de estos hermanos míos, aún de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Este es el gran protocolo, la identificación de Jesús con sus hermanos. Padre nuestro. Nos enseña a llamar a Dios Padre. Ustedes son todos hermanos y hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Rey. Y nosotros, si queremos cumplir con su voluntad, debemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En esto consiste el anuncio. En esto consiste lo que llaman la Gran Comisión, en el envío de Mateo 28, del 19 al 20, los últimos 2 versículos del Evangelio. Los envía con su poder, los envía con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Vayan, dicen, y a todos proclamen que el reino de Dios ya está entre nosotros. El que quiera puede sumarse a tratar de convertir este mundo injusto, este mundo egoísta, este mundo malo, en un mundo justo, en un mundo entregado, en un mundo lleno de amor, lleno de caridad y lleno de preocupación por las necesidades del otro. Y el Señor nos va a acompañar, nos va a asistir, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.